desde tu hogar exaltemos el nombre del Señor juntos. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Tú eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Por siempre te alabaremos a ti, Señor. Luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré, a ti. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Tu nombre, Señor, en todo momento, Padre. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Aquí te daremos gloria, honra y alabanza, Señor. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. En todo lugar y en todo tiempo, siempre damos la gloria y la honra solo a ti, Señor. Y desde tu hogar exaltemos el nombre del Señor de todo corazón, con alegría y gozo, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. A ti te adoramos, Señor, y a ti te exaltamos en esta mañana. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran.
los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Señor Padre, gracias. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que brilla como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. A ti te exaltamos, Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y con alegría y gozo a ti te cantamos, a ti te adoramos, Señor. Música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te exaltamos, Padre. Recibe toda gloria y recibe todo honor en esta hora, Señor. Amén. Y junto a tu familia, allí en tu hogar, exalta el nombre del Señor. Fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Se levanta una gran generación con compasión.
Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas, Hosana en las Buenos días a todos, Dios les bendiga. Una bendición nuevamente poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por el tiempo de alabanza y adoración que pudimos tener, donde nos gozábamos, donde podíamos cantar sus maravillas, cantar su grandeza. Pero viene un tiempo especial para compartir la palabra del Señor. Así que quiero invitarle que donde usted está, ¿por qué no cierra sus ojos? Y vamos a orar con el Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque nos permites gozarnos en tu presencia, en tu alabanza, en tu adoración, Señor, porque es para ti, no es para el hombre, es para ti. Gracias, Señor. Padre, ahora que vamos a tomar tu palabra, te pedimos que nos hables por tu palabra, que nos edifiques por tu palabra, que nos alientes por tu palabra. Pero sobre todo que esa palabra nos hable, que esa palabra nos confronte, que esa palabra, Señor, nos permita conocer más y más tu hermosa voluntad para nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, oramos para que hagas la palabra real en cada uno de nuestros corazones y sea esa palabra viva que confronta y que transforma. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y es una emoción poder compartirle la palabra del Señor. Y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo número 5. Voy a esperar a que usted llegue allí en su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo número 5. Y debo decir cuando lo tenga, diga amén. Pero estamos a la distancia, pero igual diga amén allá cuando la tenga. Igual el Señor lo escucha. Pero Gálatas capítulo número 5, versículo 16 al 18. Quiero leer estos tres pasajes y quiero comentarle por qué sentí en mi corazón que habláramos eso en este día. Dice el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén y amén. En estos días que estaba predicando el Padrino, que estuvo predicando la profe Angie, me llamaba la atención que me levantaba más tempranito y me ponía a canalear. Y vi algunos canales donde iglesias transmiten sus predicaciones y sus cultos, y me detuve en uno para escuchar qué decía, y me llama la atención que este predicador dice que estamos llamados a vivir, y cita algo curioso de lo que acabamos de leer, estamos llamados a vivir una vida en el Espíritu. Y dice que la vida en el Espíritu es aquella vida que nos lleva a movernos en la dimensión de lo sobrenatural. Por eso hablaba este predicador de que usted y yo podemos reclamar y usted y yo podemos orar y pedir, porque esa es la nueva dimensión de andar en el Espíritu. Claro, la gente dijo amén, pero yo me quedé pensando y dije, amén.
¿Es eso lo que el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en los Gálatas dice? Que la vida en el Espíritu es una vida de movernos en un nivel sobrenatural, en una dimensión nueva, ser tan espirituales que puedo verme cara a cara con Dios. ¿A qué está hablando el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia allí en Galicia o a la iglesia de los Gálatas? Y por eso quiero hablarle hoy, a ver si logramos responder la pregunta que quiero plantearle, que es, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Esta pregunta quiero que la contestemos hoy haciendo un acercamiento a lo que dice la palabra del Señor. Y hemos leído que dice, digo pues, andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Desde allí, para entender lo que Pablo le estaba escribiendo a los Gálatas, es necesario que comprendamos un poco el contexto en el cual al que le está escribiendo Pablo. El apóstol Pablo comienza a escribir a la iglesia, bueno, más que a la iglesia, realmente algunos dicen que Pablo escribe a un conjunto de iglesias que están ubicadas en Galicia, lo que hoy en día es Turquía. Y el problema que tenían las iglesias allí en Galicia era que los judaizantes, los judíos que se habían convertido al cristianismo, estaban diciéndole a la iglesia de que la fe en Jesucristo para la salvación debía ir acompañada de las obras y de todo el ritual judío, que necesitaban que volviesen al rudimento de la ley más la gracia. El afán de Pablo era que la fe inestable de los judíos terminara alejándoles de la gracia y volviesen a recaer en la ley. Cuando nos acercamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, encontramos que muchos autores dicen que la carta a los Gálatas debería ser llamada como la declaración de libertad o de independencia del cristiano. Que cuando usted lee la carta a los Gálatas es una exaltación a por qué la obra de Cristo es suficiente. Cuando usted estudia la vida o la obra de la Reforma Protestante, de todo el hecho histórico, usted encuentra que la carta a los Gálatas era esgrimida como parte de la salvación completa y perfecta que tenemos en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando yo encuentro todo esto, que Pablo empieza a hablar a los Gálatas y el contexto sobre el cual está hablando, debo comprender que para Pablo, andar en el Espíritu no es un mover espiritual, no es un llamado a una vida sobrenatural, no es un llamado a una dimensión nueva. Eso no es vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo, en toda su defensa y en todo lo que habla a los Gálatas, plantea que así como Jesucristo es la obra, la persona principal de la justificación, es decir, el que nos justifica a usted y a mí, a usted y yo, que hoy estamos reunidos, entendemos que hemos sido justificados por lo que Cristo hizo en la cruz, pero entonces el Espíritu Santo no solamente nos regenera, sino que efectúa la obra de la santificación. Es imposible que un hombre logre santificarse por él mismo, como es imposible que un hombre, por más rituales y obras que quiera hacer, logre salvarse a sí mismo. Es lo que el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia en Galacia. Todo esto nos da el piso, la base para comprender entonces a qué es a lo que Pablo le dice, andad pues en el Espíritu. Dígale a la persona que tiene allá al lado en su casa, andar en el Espíritu no son moveres sobrenaturales. No es levitar, no es salir del cuerpo y creerse más que los demás. Eso no es andar en el Espíritu. Lo primero que hace el apóstol Pablo es dar un mandato a la iglesia. Y comienza diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo sigue con el contraste. Cuando usted lee la carta a los Gálatas, usted encuentra que Pablo viene contrastando la ley y la gracia.
viene reforzando la obra de la gracia de la salvación con la santificación. Por eso es que Pablo lo que está diciendo es que cuando usted y yo andamos en el Espíritu, que ya vamos a mirar qué es, por ende, de ninguna manera es posible que logremos satisfacer la carne. Y usa una doble negación. Cuando usted mira el texto en el griego, usted ve que hay una doble negación, ou en. Es una como no. Y lo que Pablo está diciendo es que y no podemos satisfacer de ningún modo el deseo de la carne cuando andamos en el Espíritu. Entonces es curioso que entendamos qué es para el apóstol Pablo andar en el Espíritu y qué es lo que Dios por medio de su palabra quiere a usted y a mí enseñarnos de lo que es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, dicen algunos comentaristas, es casi una promesa de Dios de que si usted y yo caminamos en el Espíritu, entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Dios nos está mandando y Dios nos está hablando de algo. Lo primero que comienza Pablo es colocando oposición o contrastes, como viene haciendo por todo su escrito. Y la primera oposición o el primer contraste que encontramos es, dice el texto, el espíritu y la carne. La palabra griega que usa el apóstol Pablo es la palabra sarx. Entonces está hablando neuma, espíritu, sarx, carne. Lo curioso del término carne que Pablo usa aquí es que define o debemos entender la carne como ese poder que se está oponiendo a Dios. Pero es un poder que se opone a Dios y que busca esclavizar al hombre. Recuerde que estamos diciendo que Pablo usa Gálatas como la carta magna de libertad cristiana. Pero Pablo aquí está diciendo, ojo, el que no vive en el Espíritu es nuevamente esclavizado por la carne. Esa carne que es lo que se opone a Dios. Y es interesante que cuando usted entra a mirar el término carne, habla de que esa carne no solamente es el canal, como dice Perman, por el cual se manifiesta el pecado, sino que Pablo está hablando que esa carne, que es la que se opone a Dios, es todo lo que el hombre pone su confianza. En este tiempo de crisis y de angustia que estamos viviendo, donde el pico en las UCIs ha subido, donde la atención en los medios o en las clínicas, en los hospitales, cada día se pone más difícil. Entonces uno encuentra desespero, angustia, como al comienzo de todo esto. Zozobra, temor. Se pierde la razón del vivir. Y Pablo está diciendo, no ponga su confianza en una vacuna. No ponga su confianza en un tratamiento alternativo. No ponga su confianza en lo que el hombre promete. Hoy es una invitación a que ponga su confianza en Dios, porque Dios lo llena todo en todo. Dice la Escritura, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, iglesia amada, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces muchas veces la carne, en oposición al Espíritu, va a buscar que usted ponga su confianza donde no debe ponerla. Así que mira a la persona que tiene al lado en su casa y dígale, ¿dónde estás colocando la confianza? Que llegó cuarentena sectorizada, ¿dónde estás colocando la confianza? Dios es el que se encarga de suplir. Dios es el que se encarga de abrir, de proveer. Pero cuando su confianza y la mía están puestas en el Señor. Después del contraste y ya ubicándonos en el contexto de lo que Pablo está diciendo, comienza a decir andar en el Espíritu. Claro, si andar en el Espíritu entendemos que habla de conducirse. La palabra que usa el apóstol Pablo es esa palabra que habla de conducirse. Pero es un conducirse, un caminar de una manera representativa.
¿Cómo así representativa era usted en esta mañana, pastor? Este párrafo especialmente lo que Pablo está buscando y a lo que Pablo está invitando a la iglesia es a que anden en el Espíritu, es decir, que su conducta sea la de un hombre y una mujer de Dios. ¿Qué es la conducta? El diccionario define conducta como la manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en una situación específica. Así que andar en el Espíritu es estar aterrizado con los pies en la tierra. Mire que no es tan espiritual como algunos quieren hacerlo entender. Andar en el Espíritu es coloque sus pies en la tierra, coloque su confianza en Dios y viva de una manera que su andar, que su vivir, que su caminar, que sus acciones representen que Cristo es real en usted, que Cristo es real en su familia, que Cristo es real en su vida. Su conducta debe estar marcada por cómo vive el Señor Jesucristo. Es decir, un cristiano genuino. Un cristiano genuino. ¿Por qué? Porque el cristiano genuino es el que entiende que Dios lo ha liberado del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. El cristiano genuino entiende que ya no peca, ni se deleita en el pecado, ni va a usar la libertad que Cristo le ha dado para esclavizarse nuevamente al pecado. Es un hombre que no se deleita en cómo se vivía antes. Es el que ha nacido de nuevo. Es el que ama, es el que sirve. Es el que realiza o lleva a cabo la voluntad de Dios y con gozo la lleva. Entonces el que se comporta como Dios quiere que se comporte. De allí que el cristiano genuino no es el que anda de me prohíben, no me dejan, sino que yo ya no hago más cierto tipo de cosas. No porque me prohíban, no porque no me dejen, sino porque a Dios no le agarran, no le gustan, perdón. A Dios no le gustan. Pero nosotros somos buenos para autojustificarnos. Entonces yo he escuchado muchas veces que dice, ay, es que el niño entró al colegio y lo corrompieron. Ay, es que desde que mi esposo entró a esa empresa, ay, es que tiene unos amigos terribles. Ay, no, es que mi esposa no es culpa de ella, es que las vecinas son chismosas y la jalan a eso. Es que la comprometen a eso, ya no le gusta, pero es que la llevan a eso. Es que el entorno me corrompió. No nos autojustifiquemos. No nos engañemos a nosotros mismos. La Biblia dice que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, es decir, en su interior es intrínsecamente malo y está inclinado a hacer el mal. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en mí hay una tendencia a hacer lo malo. Entonces, el criterio o el concepto es todo lo contrario. De dentro de nuestro corazón sale la maldad y contamina lo que nos rodea. Allí dentro de nuestro corazón es que sale lo malo. Por eso cuando Cristo viene, transforma el corazón, limpia el corazón y hace nuevo al creyente. Por eso es que andar en el Espíritu es una conducta, es un estilo de vida dirigido por el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu no es que Dios va a conceder nuestros caprichos, nuestros deseos egoístas, es todo lo contrario. Andar en el Espíritu es negarse a uno mismo, que es lo que vamos a mirar más adelante. Andar en el Espíritu es negarse a uno mismo, a todos los deseos y caprichos que a veces esta carne, esta piel piden. ¿Sabe? D.L. Moody cuenta que en cierta ocasión a un escocés le preguntaron, a un escocés se le preguntó una vez, ¿cuántas personas intervinieron en su conversión? 2, fue la respuesta del escocés. 2, ¿cómo es posible? ¿No hizo acaso Dios toda la obra? Y el hombre dice, el Todopoderoso y yo me convirtieron. ¿Cómo así? Dijo el que preguntó. Dijo, claro, yo hice todo lo que pude en contra. Y el Todopoderoso hizo todo lo que pudo en favor.
y triunfó. Él, alabado sea su nombre. Hay una naturaleza en mí que siempre va a ir en contra, por eso necesito morir a esa carne que me impulsa a confiar en otras cosas, a esa carne que busca alejarme de Dios, a esa carne que busca llenarme de cosas que no le agradan a Dios. El gran problema es que en la iglesia de Galacia, Pablo identificaba 3 tipos de cristianos: los que creen, los que no creen y los que creen, que son los más peligrosos. Tienen un criterio tan desviado de lo que es vivir en el Espíritu, que entonces querían llevar el ritualismo judío a la gracia de Dios, llevando al creyente a vivir en un legalismo. Entonces usted vaya, dígale a alguien: es que andar en el Espíritu no es como planteaban o enseñan uno lo sobrenatural, que le van a decir: ay, a usted ya le corrompieron la mente. Es que una vida en el Espíritu es una vida sobrenatural. Y esos que se creen tan sobrenaturales o tan espirituales son los que empiezan a juzgar todo, son los que empiezan a ser juez de todo el mundo. Se vuelven religiosos. Y Dios no vino a volvernos religiosos, porque la religiosidad es otra manera en que el diablo nos encadena. La gente religiosa no avanza sino retrocede, no abraza la gracia. La gente religiosa, la gente legalista, es la que se la pasa satanizando todo. Es la que se la pasa juzgando a todo el mundo. Todo es pecado. Todo es del diablo. ¿Sabe algo? La carta a los Gálatas es una carta que nos ha invitado a librarnos del poder del opresor, de la carne, por la obra de Cristo. Las cadenas de la esclavitud, Cristo las ha roto. Pero hoy en día, hermano, nosotros queremos volver ahí. Yo encuentro que hay 3 cosas de las que Cristo nos hizo libres para vivir en el Espíritu. Acuérdese que andar en el Espíritu es la conducta con la que vivimos. Número 1, somos libres del poder del yo. Gálatas capítulo 2, versículo número 20, nos dice un texto que es muy conocido por todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el viejo hombre muere. ¿Cuál viejo hombre, pastor? Hay 2 naturalezas. La naturaleza del pecado, con la que usted y yo andamos, vivimos y nacimos, pero luego viene Cristo a su vida y a la mía, renueva nuestro corazón, sana nuestro corazón y nos da una nueva naturaleza. Efesios dice: vestíos del nuevo hombre, el cual ha sido creado según Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo es que el viejo hombre muere, la naturaleza, la identidad de Cristo ahora está en usted y está en mí. Usted y yo hemos sido justificados, es decir, Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, hemos sido regenerados, es decir, Dios ha hecho nuevo nuestra mente, nuevo nuestro corazón. En usted y en mí Dios ha hecho algo especial. Quiero que me entienda algo en esta mañana. La vida de Cristo empieza a vivir en usted. El ser nueva criatura no es sino que el autor de la vida, el amado Jesucristo, ahora está viviendo en usted y está viviendo en mí. Y cuando Cristo vive en usted y en mí, entonces usted y yo cambiamos. Todo es diferente. Como vemos los problemas, como vemos la vida, cómo nos comportamos. El ego, la arrogancia. Porque es que algunos hablaban de carne y pensaban que el texto solamente hablaba de cierto tipo de pecados. Adulterio, fornicación, que claro que son pecados, pero de eso no está hablando el texto en esta introducción. Está hablando que mi conducta, mi arrogancia, mi soberbia, mi prepotencia, ya no me debe dominar.
¿Usted cómo se comporta con aquel que de pronto es menos educado que usted? Con aquel que de pronto tiene menos medios económicos que usted. Con aquel que de pronto no se viste tan bien como usted. ¿Cómo se comporta? ¿De qué manera? Déjeme contarle una historia. Un hombre llamado Juan trabajaba en una planta distribuidora de carne. Un día, terminado su horario de trabajo, Juan fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo. En ese momento, ¡pa!, se cerró la puerta. Se bajó el seguro y Juan quedó atrapado dentro del refrigerador. Juan comenzó a golpear fuertemente, comenzó a gritar, pero nadie pudo escucharlo. Por más que gritaba, por más que pedía auxilio, nadie lo escuchó. La mayoría de los trabajadores ya habían partido a sus casas. Y fuera del refrigerador era imposible escuchar lo que acontecía adentro. 5 horas después y al borde de la muerte, alguien abrió la puerta. Era el guardia de seguridad que entró y rescató a Juan. Cuando le ponen una manta porque su cuerpo ya estaba muy frío, porque ya no tenía casi sensibilidad, Juan preguntó a su Salvador, a ese hombre, ¿cómo se le ocurrió abrir esta puerta si no era parte de su rutina de trabajo? Y mire lo que este hombre le dice. Llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día. Pero tú, le dice a Juan, eres el único que me saluda en la mañana y eres el único que se despide de mí en la tarde. El resto de los trabajadores me tratan como si fuera invisible. Hoy, como todos los días, me dijiste un simple hola, buenos días a la entrada, pero nunca escuché el hasta mañana. Cuando no oí tu despedida, le dice este hombre, supe que algo te había pasado. Te busqué y te encontré. Eso me llamó a mí y me confrontó. ¿Qué pasaría si es su caso? Si es usted se queda encerrado, de pronto lo escuchan gritar y dicen, eso súbale al volumen para que nadie lo oiga. Dejémoslo allá metido. Pero andar en el Espíritu habla de ese hombre que bajo el control del Espíritu Santo crece en su vida personal, crece en su vida espiritual y es un mejor padre, es una mejor madre, es un mejor jefe, es un mejor vecino, es un mejor hijo, es una mejor hija. Andar en el Espíritu es un desafío a ser diferente, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Cómo se comporta con la gente que, entre comillas, es inferior a usted? ¿Cómo se comporta usted? ¿Sabe? Bullman dice lo siguiente de este pasaje. El hombre no es libre en su interior cuando se retira del mundo y se sabe en la presencia de Dios. Descubre que lo que quiere no se acompaña de su capacidad para hacerlo. Y que existe una fractura de su personalidad en dos yo. De modo que solo puede experimentar la libertad como libertad de sí mismo. Lo logra en la entrega de su antiguo yo y al dejarse crucificar con Cristo. Ahora vive con Cristo, ya no como yo, sino de tal manera que Cristo es su nuevo yo. ¿Cristo será su nuevo yo? A usted yo, arrogancia, soberbia, orgullo. Pero levantamos manos y decimos, oh Señor, oh aleluya, santo. Estamos llenos de ritualismos modernos, evangélicos, pero no morimos
a eso que no agrada a Cristo. Vivir en el Espíritu es poner los pies en la tierra y mostrar la conducta de Jesucristo a los demás. Cabe el llamado a vivir en el Espíritu, como venimos diciendo, es número 1, entender que somos liberados del poder del yo. Pero número 2, entender que somos liberados del poder de la carne. Versículo número 24 de Gálatas, capítulo número 5, dice de la siguiente manera: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne y sus deseos. Debemos entender que no es que ya no habrá una lucha. Claro que siempre va a haber una lucha y una oposición, la misma que hablaba Pablo en Romanos, como cuando comenzamos la predicación. Lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas es que la carne ya no me va a dominar. Al vivir en el Espíritu, podemos comenzar a agradar a Dios. Pablo lo que le está diciendo al creyente es que ahora tiene la responsabilidad, o toma sus decisiones y no puede culpar al diablo, no puede culpar al vecino, no puede culpar a su debilidad. Si vive en el Espíritu, ya su naturaleza carnal no lo domina, porque su carácter, su naturaleza está cambiando. En medio de esta crisis, en medio de esta preocupación, ¿cómo estamos comportándonos? ¿De qué manera nos estamos comportando? Pablo vuelve a decir, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Debemos entender que Pablo lo que nos está llamando es a seguir en guardia contra la tentación, hermano, de construir aquellos paraísos que con mucha facilidad, con mucha frecuencia, hermano, son paraísos que están o que se van formando con un mínimo, hermano, de esfuerzo. A llenarnos de la vida fácil, a deleitarnos en lo que no le agrada a Dios. Y cuando empezamos a dar rienda suelta, a aquellos paraísos, a aquel gustico que no le agrada a Dios, pero que yo lo hago con un mínimo de esfuerzo, que es que como tengo me puedo dar este lujito, y empezamos a caer en un placer que no le agrada a Dios. Y muchas veces ese tipo de placeres conducen a la sensualidad, a la gula, a la lujuria, al egoísmo, a la vanidad, a la dureza de corazón. Y es cuando queremos justificar todo, hermano. Piense y reflexione en esta mañana que es necesario que eduquemos. Y cuando hablo de educar nuestra carne, quiero enfocarme en 2 sentidos para hacerme entender. Número 1, es que entendamos que no podemos darnos gusto en todo. Porque cuando no hay, entonces nos frustramos. Cuando no hay, entonces culpamos a Dios. Cuando no hay, entonces nuestra fe se debilita. Pablo dice, yo aprendí a vivir en la abundancia y aprendí a vivir en la escasez. Dele gracias al Señor, hermano, cuando usted tenga allí en su casa un delicioso plato de comida con carne, con arroz, con papa, con jugo, en fin, sopa. Pero dele gracias a Dios cuando haya agua panela y pan. Ay, es que mire, hoy toco huevo. Dele gracias a Dios por ese huevo. Acostúmbrese que lo importante no es cuánto tengo acá ni cuánto demuestro acá, sino que su nombre, como el mío, estén escritos en el libro de la vida. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, no se gloríen porque los demonios se les sujetan. Eso no es de gloriarse. Es porque seamos reconocidos en el cielo. Por eso es que cuando le hablo de educar esta carne, le hablo de número 1, aprender que no podemos darnos gustos en todo. Y número 2,
que necesitamos una disciplina para lograr lo mejor de nosotros mismos. Una disciplina de buscar al Señor. Una disciplina de leer su palabra. Una disciplina de adorarlo. Mire, usted y yo somos disciplinados cuando hay una novela que nos guste. ¿Sí es así o no? Usted sabe que a las 9 es la novela que le gusta, usted se programa porque a las 9 se sienta a ver la novela. Ah, es que es la novela buena y es que está buena la novela. Disciplínese para crecer con el Señor. Discipline a su familia para crecer con el Señor. Discipline a su familia para vivir con lo que Dios les ha dado. Cuando Pablo habla de crucificar, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que de ahora en adelante, crucificar la carne, ese deseo de morir, hablas de que es fácil empezar a negarse de manera voluntaria, es decir, ya el rencor, ya el odio, ya el resentimiento no llegan a su corazón, ya la frustración, la amargura, la ira no llega a su corazón. Porque de manera voluntaria, Pablo les está invitando a que se nieguen a eso, porque han experimentado el amor que lo entregó todo. Dicho de otra manera, crucificar la carne, ese deseo de morir, es negarse a todo por el amor que lo entregó todo por mí. Porque Él es mi mayor ejemplo de amor. Y por último, andar en el Espíritu y vivir la libertad de Cristo es saber que el mundo no tiene control sobre mí. Pablo, allí mismo en Gálatas, capítulo 6, versículo 14, mire lo que dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Mi gloria y mi alabanza es Él. Por eso lo que vivo, lo que hago, cómo me comporto, cómo educo a mis hijos, cómo me comporto en esta pandemia, cómo soy con los demás, es para darle gloria y alabanza a Él, a nadie más. Cuando usted se le empieza a subir, acuérdese que es para gloria suya. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Porque cuando quiere subírseme, cuando quiere picarme el gusanito del orgullo, de la arrogancia, mi esposa es esa mujer sabia que me aterriza y me hace entender que la razón de todo es su gloria. Quiero comentarle algo para ir cerrando que Hendriksen dice de este comentario en sus Gálatas. La razón por la que Pablo solo se gloría en la cruz sería la última cosa que el hombre natural hubiera elegido como razón para gloriarse. Era para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles la cruz era locura. La cruz pone de manifiesto el desesperado estado del hombre, su total bancarrota, que hizo ese sufrimiento necesario. Por consiguiente, revela la locura de todo el orgullo humano. Le enseña al hombre a decir: nunca me conocí como pecador, ni reconocí a Cristo como mi Salvador, hasta que mi Dios vi en la cruz. Allí murió para cumplir la ley, que yo mismo quebranté, vi mi pecado y vi a Jesús. Todo es por Él, todo es para Él. Lo que somos, quienes somos, es para Él. Es tiempo de que en esta mañana, si su familia está sin rumbo, si su vida está sin rumbo, venga Jesús. Si su hogar está sin dirección, venga Jesús. Si no encuentra sentido a la vida, venga Jesús. Que como dice Hendriksen, hasta que mi Dios vi en la cruz, allí murió para cumplir la ley,
que yo mismo quebranté. Vi mi pecado y vi a mi Jesús. Nadie jamás puede reconocer en esa cruz. Al hombre le cuesta reconocer la maravilla del glorioso amor de Dios. Por eso en la cruz yo veo mi pecado, mi indignidad, desecho mi orgullo, desecho mi arrogancia y vengo a Jesús porque le necesito. Por eso es que Pablo lo que está diciendo es que andar por el Espíritu es vivir una vida donde controlo mis impulsos, donde controlo mis deseos, donde mi vida está en una plena dependencia de Dios, donde mi testimonio refleja quién es Cristo, donde mi familia conoce a Cristo a través de mi vida. Digo pues, andad en el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es que en medio de la lucha que tengo diaria, yo aterrizo mis pies, los pongo en tierra, manifiesto a Cristo, mi confianza está en Cristo y no vuelvo a la esclavitud del mundo, la carne, el pecado. Así que la invitación hoy es a que nos dejemos conducir por el Espíritu. Sometámonos incondicionalmente a la obra, al señorío de Cristo. Así como Cristo nos ha justificado, el Espíritu Santo nos quiere santificar. Andar en el Espíritu no es ponerse a gritar, a confesar y a declarar moveres y momentos sobrenaturales. No era eso que estaban enseñando. Andar en el Espíritu es una dependencia total y absoluta de mi forma de vida y mi reflejo de que Cristo es real. ¿Por qué no cierra sus ojos allí donde usted está, por favor? Y vamos a orar en esta mañana. Amado Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de ti. Queremos primeramente, Señor, o primero que todo, pedirte perdón. Pedirte perdón, Señor, si creíamos que vivir en el Espíritu era tener una dimensión mayor de lo sobrenatural, era ser más espiritual que otros. Perdónanos, Señor, si hemos querido a veces manejar un concepto tan equivocado y tan alejado de la realidad del texto bíblico. Vivir en el Espíritu, Señor, es tener una vida de testimonio aquí en la tierra. Perdónanos, Señor, si en este momento de crisis y de angustia nuestra confianza no ha sido puesta en ti. Perdónanos, Señor, si hemos confiado en otra cosa antes que confiar en ti. Perdónanos, Señor, si seguimos siendo esclavos de cosas que no te agradan. Pablo le dice a la iglesia en Gálatas: han sido libres por lo que Cristo hizo. Ya no hay ley que los condene. Ahora vivan una libertad cristiana. Pero tal vez, Señor, sin darnos cuenta, hemos sido todavía, Padre Santo, presos del yo. Mi conducta no es la de un hombre espiritual. Tal vez en tu corazón hay arrogancia, hay orgullo, hay soberbia, hay discriminación. Esta es la mañana para que le digas: Señor, perdóname, porque ese no es el legado que quiero dejarle a mis hijos ni a la gente que me conoce. Tal vez en ti todavía hay algo y necesitas decir: Señor, quiero morir a todo eso y vivir realmente en el Espíritu. Que el yo no gobierne mi vida, que ese yo sea Jesucristo reinando en mí. Señor, ayúdanos, que tal vez sin darnos cuenta hemos sido presos de la carne, y entonces, Señor, tenemos que vivir en vidas, Señor amado, de lujos, en vidas de excesos, así nos cueste lo que nos cueste. Y tal vez, Señor, no hemos aprendido a vivir en escasez, no hemos aprendido a vivir con lo necesario, porque pensamos
que ahí no está tu bendición. Perdónanos si hemos tenido esa mentalidad equivocada. Ayúdanos a conocerte y a saber que tu amor y que tu bendición, Señor, están en tu fidelidad. En saber que moriste en una cruz, que me libraste de mis pecados y que hasta el día de hoy se ha cumplido tu palabra, Señor. Que no me has desamparado y que no ha faltado un plato de comida en la mesa. Perdóname, Señor, si he querido darle gusto a esta carne. Perdóname, Señor, si no he podido someterla. Perdóname, Señor, si se me ha olvidado darte la gloria a ti. Mi familia es para tu gloria, mi vida es para tu gloria, mi corazón es para tu gloria, mi hogar es para tu gloria. Gracias por lo que hiciste en esa cruz. Hoy oramos por cada miembro de la iglesia, por cada amigo y amiga que nos ven, Señor, a través de este medio. Oramos para que tu paz sea sobre cada corazón. Oramos para que tu presencia sea sobre cada vida. Señor, hoy descansamos en ti. Tú eres la fuente de todo consuelo, la fuente de toda paz, la fuente de toda esperanza eres tú. Vivir en el Espíritu es conocerte y experimentar que tú estás en control de toda situación. Gracias en esta mañana, Señor. Descansamos en ti y dejamos nuestras cargas y nuestros problemas en ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Es una bendición estar este domingo con ustedes y les esperamos el próximo domingo. Un abrazo, muchas bendiciones. Y así damos gracias al Señor por su amor, por su palabra, por su fidelidad. Damos gracias al Señor porque nos ha llamado a vivir en el Espíritu. Y como hemos visto, es una vida de testimonio que evidencie que Él es todo para nosotros. Damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Y queremos agradecer a las personas que a través de sus aportes siguen ayudando a esta obra. Esta semana pudimos volver a comprar mercados. Ya la pastora estuvo allí comprando los mercados y organizando los mercados y ha repartido de algunos mercados esta semana. Y eso ha sido gracias a los aportes que usted ha tenido. Tenemos 3 canales a través de los cuales usted puede bendecir esta obra, o a través de los cuales puede hacer llegar sus aportes. En pantalla están apareciendo los canales. Tenemos una cuenta de ahorros en la vivienda, una cuenta de ahorros en Caja Social y una cuenta al celular de Nequi, que aparece en pantalla. En la parte de arriba, para los que me han preguntado, es el NIT. Si usted quiere consignar o mandar su aporte a una de las cuentas de la vivienda o Caja Social, que son cuentas de ahorros, le van a pedir que el NIT de la iglesia, para poder asociar la cuenta. Entonces ahí aparece el NIT de la iglesia y es Iglesia Cristiana Casa de Paz. Ese es el nombre de las cuentas. Allá aparece el NIT y ahí están nuestros canales: cuentas de ahorro de la vivienda, cuenta de ahorro Caja Social y cuenta Nequi. Y damos gracias a Dios por cada persona que ha diezmado, que ha ofrendado, que ha hecho su aporte, porque de esa manera podemos seguir alabando al Señor, podemos continuar exaltando, predicando al Señor y lo más hermoso, llevando no solo un mensaje de salvación, que es lo primordial, sino también un mercado a aquel que lo necesita y mostrarle que Jesucristo sigue siendo real. De la misma forma, quiero invitarle a que nos siga. Tenemos nuestro fanpage de Facebook, estamos en Instagram y tenemos nuestro canal de YouTube. Usted debe suscribirse allí en el canal de YouTube y cada vez que se suba una predicación, cada vez que se suba un estudio bíblico, allí le estará usted informando. No olvide compartir las predicaciones, no olvide compartirlo con sus amigos, con sus familiares. En estos momentos de crisis hay gente que necesita conocer de Jesús. Mire, con la pastora hemos visto cuánta necesidad hay. Hemos atendido consejerías, hemos estado en visitas. Bueno, ella ha estado en visitas. Usted sabe que por mi estado casi no puedo salir de la casa, pero las que hemos podido atender por mí, consejerías, ella ha estado en algunas visitas y nos damos cuenta de la necesidad que hay del Señor. Y qué bueno que usted pueda
bendecir a otros con una palabra que edifique sus vidas y su fe. Comparta el link de las predicaciones a aquel que lo necesita. Recuerde que somos la Iglesia Cristiana Casa de Paz, ubicada en Bogotá, Colombia. Una iglesia que se rige por los principios bíblicos. Y si usted necesita oración, necesita consejería, queremos orar por usted, queremos aconsejar. Le damos gracias a Dios por las personas que se conectan, por las personas que nos escriben, por esa bendición que es caminar con cada uno de ustedes, de la mano del Señor. Estamos orando por usted. Le recordamos que al finalizar tenemos nuestro culto Kids con nuestros niños, pero al finalizar la reunión de hoy, a los grupos de Casa de Paz se estará enviando un link para que los papitos se conecten con sus hijos para ese culto infantil que tenemos hoy. Entonces, Escuela Kids finalizando, pero después de nuestra reunión vamos a tener, y no se le olvide, un culto infantil. El link estará en las redes sociales tan pronto termine la reunión. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Tenga presente que Casa de Paz, más que una iglesia, es una familia. Dios le guarde. Y ahora, Casa de Paz Kids. El Señor le reveló muchos sueños a José, veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial, era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada que temer. Nada que temer. Era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada que temer. Dios sanó, a su familia perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada que temer. Buenos días, mis niños, espero que se encuentren muy bien en esta cuarentena. Hoy tenemos una historia muy linda, pero antes de empezar vamos a orar. Ya saben, todos con los ojitos cerrados,
con nuestro rostro inclinado, vamos a pedirle a Papito Dios que sea dándonos sabiduría e inteligencia. Padre Celestial, gracias te damos por este nuevo día que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Porque a pesar de todas las circunstancias, tú nos cuidas, nos provees el alimento, nos provees el techo, Señor, donde vivir. Padre amado, nos ponemos en tu presencia para que seas tú dándonos la sabiduría, la inteligencia necesaria para comprender tu palabra en esta mañana y saber, Señor, qué es lo que nos quieres hablar a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, chicos, vamos a pedirle el favor a los papás de que vayan a Génesis 29 y ahí empieza nuestra historia. Yo se las voy a resumir por cuestión de tiempo, pero desde aquí empieza nuestra historia. Ya todos sabemos de Jacob, que fue el hijo de Isaac. ¿Se acuerdan que Isaac tuvo dos niños, Esaú y Jacob, verdad? Jacob le tocó salir corriendo porque le quitó la primogenitura al hermano, entonces tuvo que salir corriendo de la presencia de Esaú. En esto encontró a un pariente llamado Labán. Su tío Labán hizo trato con él para poderse casar con Raquel, que fue de quien se enamoró Jacob, ¿verdad? Trabajó 7 años. Al cumplir este tiempo, Labán engañó a Jacob y le dio como esposa a Lea, la hija mayor. Por consiguiente, le tocó a Jacob trabajar 7 años más para poder casarse con Raquel, de quien realmente le estaba enamorado. Fue muy prosperado, fue muy bendecido, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando alguna vez hablamos de que le tocó a Jacob huir de la presencia de Labán porque todo lo que Jacob tocaba era bendecido? Si Labán le decía, bueno, dividamos las ovejas, usted coge las blancas y yo cojo las negras. Entonces las blancas, que eran las de Jacob, eran prosperadas, eran multiplicadas, eran bendecidas. Y las negras no. Entonces el tío Labán volvía y le cambiaba las reglas del juego y le ponía antes, no, usted coja a Jacob las negras y yo cojo las blancas. Y las negras que estaban en manos de Jacob volvían a ser prosperadas, volvían a ser multiplicadas, ¿verdad? Entonces Labán le tenía mucha envidia a Jacob. Y la envidia es mala, niños, muy mala. Nosotros no podemos tener envidia a nadie. Entonces fue así como él se fue. Tuvo hijos, muchos hijos, pero todos eran de Lea, porque Raquel era estéril. Entonces tuvo muchos hijos, ¿verdad? En total tuvo 12, pero 10 fueron con Lea, y después de mucho tiempo el Señor bendijo a Jacob con un hijo llamado José, que era de Raquel. Era el hijo amado de Jacob, y sus hermanos todos, mire, todos murmuraban, hablaban, se enfurecían, porque sucede que Jacob amaba más a los 2 hijos de Raquel, que eran José y Benjamín, que nació después de un tiempo, y después de que nació Benjamín ya murió Raquel. Pero Jacob vivía enamorado de sus 2 hijitos, de José y de Benjamín. Pero sus otros hermanos, hijos de Lea, le tenían mucha envidia. Sucede que un día José le hizo una túnica hermosa y preciosa a José, ¿cierto? Y los hermanos se enfurecieron y sintieron más envidia, mucha más rabia, ¿cierto? Aparte de eso, José todo le contaba al papá. Si los hermanitos hicieron, si los hermanos no hicieron, si les dieron de beber a las ovejas, si no les dieron de beber a las ovejas, si bebieron vino, si no bebieron vino. Entonces todos los hermanos se pusieron muy bravos, pero eran súper furiosos y envidiosísimos, porque obviamente, pues, si el papito le da más a un hermano que a otro, pues uno se va a sentir mal, ¿verdad? Pero pues igual esto no está bien ante los ojos de Dios. José tuvo 2 sueños. Uno era viendo las espigas cómo se inclinaban ante un solo matorral de espiga que era el de él. Y los hermanos se ponían furiosos y decían, ay, ¿cómo así? No, señor, entonces ¿usted qué cree? ¿Que nos vamos a inclinar ante usted? No, pues no, eso no es así. Luego soñó con el sol y la luna y que el resto de planetas se inclinaban también ante él, le giraban en torno a él.
al sol. Entonces sucede que los hermanos, entonces usted es el sol, ¿y usted qué cree? ¿Que es que nosotros vamos a girar en torno a usted? Pues no, ¿verdad? Sucede que todos ellos sintieron mucha envidia. En la próxima clase vamos a ver cuál era el propósito de Dios con José, ¿verdad? Porque era tan bendecido, porque era amado, porque era así. Pero hoy debemos entender que la envidia no es para nada buena. En Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perturbadora. Cuando nosotros estamos en la casita y el papá y la mamá le dan de pronto más atención a uno de nuestros hermanitos, sentimos envidia. Ay, no, pero ¿cómo así, no? ¿Y por qué a él? Porque a él sí le compró y a mí no. Porque a él más grande y porque a mí no. O cuando estamos en el colegio, cuando aún vamos al colegio y vemos que al niñito le compraron el cuaderno, a nuestro compañerito le compraron el cuaderno más bonito. Ay, no, pero sí, mamá, usted no tiene para comprarme el cuaderno. Ay, sí, mamá, pero es que aquel sí tiene tal cosa más bonita que yo. Eso es envidia y no debemos guardar envidia en nuestro corazón. Recuerden que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Y en nuestro corazón deben de albergar solo cosas bonitas, solo cosas hermosas, solo cosas de bendición. ¿Listo? Para nuestra clase de hoy, nuestro trabajo manual, solicitamos que tuvieran una bolita de icopor, pegante, marcador, papelito en colores. Entonces vamos a cortarlo de 15 centímetros por 5 centímetros unos y los otros los vamos a cortar de 10 centímetros por 5 centímetros. ¿Listo? Y vamos a tener una cartulina, 1/8 de cartulina o medio octavo de cartulina. ¿Perfecto? Vamos a hacer un conito, vamos a pedirle el favor a los papás de que nos ayuden a elaborar un cono bien bonito, bien grande, bien hermoso. Y con el Pegastick, que los papitos nos colaboren a solucionar este cono que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, hacemos nuestro cono bien hermoso, bien preciosito. Bien hermosito, bien precioso nuestro bello cono. ¿Listo? Así, así, así. Que nos quede así. ¿Listo? Con unas tijeras le vamos a pedir el favor al papito que nos lo empareje para que nuestro cono quede paradito. De esta manera. ¿Sí ven lo lindo que queda? Con las tiras largas, las de 10 por 15 o depende del tamaño que ustedes hagan el conito, vamos a irla pegando en esta forma para hacer la túnica de José. Recuerden que José fue el hijo favorito de Jacob, pero no por eso debemos sentir envidia, ¿no? De que el papito a veces se preocupa más por un hermanito, pero a veces es porque está enfermito, o a veces porque es el más pequeño y merece más atención, o a veces pues porque ya nosotros estamos grandes y ya hemos aprendido cómo hacer las cosas, en cambio el hermanito pequeño no. Entonces vamos poniendo así nuestra tira de colores para hacer nuestra túnica. La vamos pegando con Pegastick o con polvón o con silicona, pero con ayuda de los papitos si van a utilizar silicona caliente, porque pueden estarse quemando. Y yo, no. En estos momentos no nos podemos quemar, no podemos nada. ¿Listo, niños? Así, bien hermosa. Miren cómo nos está quedando nuestra túnica, ¿verdad? Seguimos dándole la vueltica, pegando todas nuestras tiritas de colores. Ya pusimos azul, amarillo, verde. Entonces vamos a devolvernos al azul. Vamos a poner acá nuestra otra tirita de azul. Aquí vamos a poner nuestra tirita bella y hermosita de amarillo. Aquí. ¿Listo? Y vamos a poner aquí, vamos pegando bien, ¿vieron, hijos? Nos quede bien bonita. Y ahora aquí vamos a poner de últimas la tirita verde. ¿Listo? Vamos a pegar las punticas, que nos quede bien parejito.
¿Listo? Nos quedó nuestra túnica de colores. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta? La cabecita, ¿cierto? Para colocarla acá. Entonces, con las tiras pequeñitas, vamos a pegarle igual. Una tira amarilla, una tira verde, una tirita azul, ¿sí? ¿Listo? Regálame ese copón. Este sí nos va a tocar con colbón porque no nos pega el pegastick en el icopor. Entonces le vamos a echar el colbón con mucho cuidadito. Para que nos quede bien puesta. Recuerden, hijos, el versículo a memorizar, Santiago 3:16. ¿Listo? Aquí vamos a ponerle otra amarillita. ¿Se acuerdan que ellos tenían como un turbante en la cabecita para protegerse del sol? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá en nuestro turbante. ¿Listo? Con un marcador vamos a hacerle aquí nuestros ojitos. Nuestros ojitos bien bonitos, bien preciosos. Nuestra naricita y una radiante sonrisa porque José sabía que era el hijo favorito de José. ¿Listo? Ahora vamos a pegar aquí con colbón o con silicona. Nuestra cabecita. Que quede bien derechita. Le pedimos el favor a los papitos que nos colaboren para que quede bien hechecita. ¿Listo? Nos toca sostener ahí un buen ratico para que nos quede bien pegadito. Bueno, hijos, Dios los bendiga, los quiero mucho. Feliz fin de semana, feliz semana, que puedan estudiar bien, bien, bien lindos. Dios los bendiga, hijos. Chao.